Bienvenidos amigos una vez más a Análisis Ciudadano. Hoy quiero comentarles acerca de el teje-maneje, ese tira y encoge, ese tira la piedra y esconde la mano con respecto a los casos de salud que se presentan en el país, la situación de la enfermedad que está afectando a todo el mundo. Hemos siempre sabido que Venezuela tiene un sistema de salud bastante precario, con condiciones inaceptables en condiciones normales. Ahora bien, el 17 de marzo en Venezuela se decretó un periodo de distanciamiento social, que dicho periodo iba a estar hasta el 13 de abril, suponiendo que ese era el periodo establecido con las fases de detección de la enfermedad. Esto en un escenario normal, en una política o en una planeación normal, esto pudiera ser real y pudiera ser hasta factible que ocurriera de esa manera. Sin embargo, vivimos en Venezuela. Y para nadie es un secreto que el sistema de salud está totalmente deteriorado y que no está preparado para asumir un tipo de crisis como esta. Ahora bien, a esto le podemos sumar el tema de que no hay una exactitud, no hay una precisión en cuanto al primer caso positivo en el país. Las estadísticas que nos han ido mostrando durante estos meses resultan ser sospechosas. La coincidencia, la similitud que hay en los datos publicados en referencia a Venezuela y Cuba. Los datos publicados entre Venezuela y Cuba son un espejo. Ahora bien, la pregunta de las 64.000 lochas es: ¿cuál es el análisis verdadero? ¿Cuáles son los datos verdaderos? ¿Los de Cuba o los de Venezuela? Yo de verdad que dudo de ambos datos y quiero comentar por qué dudo. Muchas diferencias de opinión en cuanto a los datos que se han ido manejando por las redes sociales, por Twitter, y hoy recientemente podemos ver un ejemplo palpable. Un poquito de historia: hace aproximadamente 2 semanas, hubo una controversia en el estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, específicamente en Porlamar, por el número de casos detectados. Hemos visto que Venezuela siempre ha presentado que si 2, que si 1, que si 3 casos máximos al día. Y resulta que la semana pasada, o hace 2 semanas, en el estado Nueva Esparta se comenzó a correr la voz de que los datos que se estaban ofreciendo a la población no eran los verdaderos, que se estaba ocultando información. De hecho, por ese tema han habido personas que han estado detenidas, que fueron tras ellos por el simple hecho de denunciar, de manifestar de que hay una irregularidad en los datos ofrecidos a la población. Dicho esto, nos venimos al día de hoy, cuando se presenta una gran controversia por el hecho de que en el estado de Nueva Esparta, nuevamente en Margarita, se detectan 23 casos positivos, asociados a una academia de béisbol, a unos jugadores, a un personal, para que hicieran una evaluación a los integrantes de la academia de béisbol para ver si eran fichados, si eran sellados con algún equipo de béisbol. Y sobre esto surgen algunas preguntas. Primero, ¿qué hacía la academia de béisbol abierta si se ha decretado un periodo de distanciamiento social desde el 16 de marzo? Segundo, en teoría, las personas que viajaron a Margarita, que viajaron a Nueva Esparta, son procedentes de República Dominicana y que viajaron a Margarita luego de eso. ¿Quién les autorizó la entrada al país? Si el dominio de las fronteras, el dominio de la entrada de pasajeros está regulado por el gobierno. Esas son 2 preguntas que surgen. Bien, hay que dar aquí un poco de incentivar a la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad familiar. ¿Cómo tú, que estás allí escuchándome y de repente eres padre de algún niño, 8 años hasta los 16, y que todos estaban en peligro? ¿Por qué? Porque la academia seguía funcionando por el hecho de que iban estos scouts a ver a los jugadores para saber a cuál iban a fichar. Entonces, tú como padre, tiene más valor
El hecho de que tu hijo lo firme una academia de béisbol sobre la vida o el riesgo que representa la situación que estamos viviendo, esa es una pregunta de conciencia que les dejo allí para los padres, que de repente, si alguno está viendo este video, pueda responder desde el corazón. Nosotros como padres de verdad hemos tomado las medidas extremas. De hecho, tratamos más bien de extremar las medidas por el simple hecho de que esos chamos que están allí, que están en la calle, que conviven con nosotros, no se vean afectados por esta situación. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los padres, de los dueños de las academias, del personal militar o del personal encargado de resguardar a la población y decirle, miren, vean, aquí no pueden seguir funcionando, no pueden tener actividades porque estamos en un distanciamiento social? Si las grandes ligas y los equipos internacionales lo han hecho, ¿por qué una academia regional continuó operando? Son interrogantes. En este momento no me voy a poner ni de parte de los entrenadores ni de parte de la familia, porque todos tienen un cúmulo de responsabilidades en este tipo de acciones que hoy día están generando 23 nuevos casos en un solo día en un mismo estado. Y posterior a esto, el chico, porque al final sí resultó un chico firmado por una de las academias, viajó a otro estado a celebrar. ¿O cuántas personas a su alrededor se han podido contagiar? Sin embargo, se forma una revuelta, se forma un teje-maneje, un tira y dame entre los miembros del gobierno y el gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, acerca de esta situación, porque en estos momentos la isla de Margarita en Nueva Esparta está bajo la lupa y bajo el ojo del huracán. La pregunta es, ¿por qué el gobernador no hizo nada? Realmente hay un grado enorme de irresponsabilidad en todos los medios, porque ¿qué ocurre? Ocurre que hay un gobierno que permitió la entrada de un vuelo o de un zarpe o como sea que hayan entrado estas personas de República Dominicana al país, sabiendo que los controles migratorios están regidos en este momento tras el distanciamiento social por los miembros de la SODI, por la Guardia Nacional, por todo lo que es la parte operativa del gobierno de Nicolás Maduro, el narcogobierno. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, una parte de las irresponsabilidades. Segundo, la responsabilidad o la irresponsabilidad de los padres y de la academia. Y el tercero, ¿por qué Alfredo Díaz se cayó? Sin embargo, Alfredo Díaz se defiende, obviamente como gatas patas para arriba, él se va a defender. También defiende el hecho de que hayan sido detenidos los directivos de la academia. Si el problema mayor o tal vez el origen de esta situación se presenta porque alguien permitió la entrada de este vuelo. Ahora bien, ¿qué se deriva de esto? Se deriva estos 20 casos, se derivan los posibles casos de contagio procedentes del estado Miranda. El muchacho viajó hasta otro estado del país, hasta Miranda, para celebrar el hecho de que había sido fichado, pues, y mantuvo contacto con muchísimas personas, alrededor de 200 personas. A ver la incidencia en el contagio de esta situación, y que obviamente en Venezuela, como lo hemos repetido en muchísimas ocasiones y que ustedes como venezolanos lo viven día a día, no tenemos las condiciones de salud ideales. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que bueno, que la situación en el país para el venezolano va a ser muchísimo más duro. El venezolano en algún momento va a tener que romper la norma de la cuarentena porque no tiene cómo vivir. Ciertamente, la responsabilidad es quedarse en casa. Venezuela es un precipicio, porque un precipicio de ambos lados, porque por donde te asomes el venezolano no tiene cómo subsistir ante esta situación. El venezolano, Diosdado Cabello viene y dice, quédate en tu casa, ¿para qué vas a salir? Yo no le voy a comprar más alimentos a tal compañía. Pero claro, ¿qué va a saber Diosdado, Nicolás, Tarek, de comprar alimentos si les sobra la plata y pueden comprarse una cadena de supermercados? Pero el venezolano, ese que está allí al frente, ese que sale todos los días, ese que tiene un trabajo del día a día, no tiene ni siquiera para comprarse un tapabocas. ¿Cómo le piden que compre un tapabocas? ¿Cómo él puede garantizar la seguridad sanitaria para sus familiares si un tapaboca cuesta 250.000 bolívares? Entonces, por donde tú lo mires, Venezuela es un precipicio de ambos lados. O sea, por donde te metas, tienes hacia dónde caer. No hay
alimentos, la persona que se queda en casa no tiene ahorros como para tener una despensa surtida, no tiene las condiciones de salud, porque a veces ni hay sectores y hay lugares, hay poblaciones enteras que no tienen agua. A esto se le suma el servicio eléctrico, que también desmejora la calidad de vida del venezolano. No es por ser alarmista, pero realmente la situación que viene cada día se pone más tensa, más triste, y de verdad que hace como un nudo aquí en el corazón el pensar qué va a ocurrir o cómo vamos a sobrevivir a esto, qué más nos tiene que pasar para que veamos un cambio. Porque claramente lo que está ocurriendo a nivel de salud es algo que se escapa de nosotros. El gobierno tiene su parte, su cuota de responsabilidad por estar ofreciendo datos que no son ciertos. La crisis económica que vive Venezuela incrementa la disminución en la calidad de vida del venezolano, y han caído, yo digo, que las 7 plagas de Egipto. Yo pienso que a nivel catastrófico le han caído las 7 plagas de Egipto, con este gobierno, con la crisis, con el déficit de alimentos, con la narcodictadura, con los grupos rebeldes, con todo eso son las 7 plagas de Egipto. Y el hecho de que cada día el gobierno invente una nueva historia, como que la historia de Venezuela la está escribiendo Corín Tellado, porque todos los días es un drama para el venezolano. Entonces es complicado sentarnos aquí, con toda responsabilidad lo digo, sentarnos aquí y pensar en decirle a alguien, mira, quédate en tu casa, y ese alguien tiene la nevera como la represa del Guri, pero no porque produzca mucha energía, sino porque es pura agua y luz, porque no tiene nada con qué llenar esa nevera, porque su hija, su hijo le dicen, miren, papá, mamá, tengo hambre, y no tienen cómo darle un plato de comida. O le dices a alguien, no salgas y no tienes comida con qué alimentar a tus hijos. Entonces, de verdad que es un compromiso estar aquí para dar estas informaciones. Sin embargo, lo hago con toda la responsabilidad de decirles que en la medida de lo que sea posible, cuídense. De verdad que el llamado es como venezolano, a seguir haciendo siempre lo más posible por estar bien. Entiendo la situación de ustedes o de cualquiera que pueda estar en este momento en la obligación de salir a trabajar, en la obligación de salir a buscar el pan para su casa. Sin embargo, también quiero ser responsable en decirles que la situación para Venezuela no pinta mucho mejor, ciertamente no. ¿Por qué? Porque lo que he comentado, Venezuela va a atravesar una gran situación, y lo que les pido es fortaleza, lo que les pido es sentido común. Si puedes quedarte en casa, hazlo. Si necesitas salir, hazlo con precaución. Ahora, ¿qué va a pasar con el venezolano? Es la pregunta de las 64.000 lochas. Nosotros acá vamos a seguir trayéndoles informaciones a ustedes, sus comentarios, sus opiniones. Queremos contar siempre con el apoyo de ustedes. Chao, chao.